Clínica de Oftalmología San Diego. La conferencia de hoy es anisocoria. La dicta la doctora Marta Lucía Muñoz, que es bacterióloga de la Universidad de Antioquia, médica y oftalmóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, acá en Medellín. Es neurooftalmóloga entrenada por el doctor Rafael Musi Mendoza y la doctora Emily Karam, que a propósito nos acompañan y nos han acompañado mucho en estas conferencias y les agradecemos desde el comité. Eso fue el posgrado, en el Hospital Vargas de Caracas y la Asociación Venezolana para el Avance de la Oftalmología. Es profesora de posgrado en oftalmología y neurología en la Universidad de Antioquia y oftalmología de la UPB y trabaja con nosotros desde el 2012. Muy conocida en Medellín, miembro del comité, les ha ido muy bien a las conferencias de neurooftalmología este mes, los felicito. La acogida, las buenas conferencias, pues que eso es lo que uno realmente tiene que ver. Y Martica, yo te agradezco por el apoyo que siempre me has dado. Muchas gracias, Mil doctora. gracias. Te dejo con todo el público. Bueno, muchas gracias y siempre puede contar con nosotros. Yo sé que sí. Entonces, por favor, hagan sus preguntas al chat, que yo las recojo y al final tratamos de hacer una discusión, si se puede al aire, les abrimos micrófonos, pero si van teniendo preguntas, yo las voy recogiendo. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión más de la educación continuada en la Clínica San Diego. Esta noche vamos a hablar de anisocoria. Muchas gracias por su asistencia. Entonces, empecemos. Entonces, la pupila es el orificio negro que está situado en el centro del iris. El tamaño aproximado de la pupila es de 3.5 milímetros a 6 milímetros y cumple varias funciones. Entre ellas es regular la cantidad de luz que llega a la retina, disminuye las aberraciones cromáticas y esféricas de la córnea y el cristalino y aumenta la profundidad de foco. Entonces la pupila es ese círculo negro en el cual se ve que le puse pues el cosito azul y está formado por el esfínter del iris y por el dilatador del iris. Entonces la pupila es muy importante, que siempre debe ser isocórica, tanto en la luz como en la penumbra. Aquí en el paciente podemos observar cómo él está mirando a lo lejos y lo vemos en la luz y las pupilas son isocóricas y en la penumbra se dilatan y también son isocóricas. Entonces eso es la característica normal de las pupilas. Y aquí, para hablar de anisocoria, es importante hablar un poquito del reflejo fotomotor directo y consensual, que aunque es un tema de la vía visual aferente, y hoy vamos a hablar desde la aferente, simplemente quiero decir que las pupilas, cuando son estimuladas por la luz, la reacción debe ser simétrica en ambas pupilas, para poder decir que hay un fotomotor que está normal. Entonces, cuando se estimulan con la luz, las dos deben reaccionar fuerte y sostenida, y ese es el reflejo fotomotor directo y consensual normal que hay en las pupilas. Entonces, para hablar de pupila es importante hablar de la inervación. La pupila está inervada por el sistema nervioso autónomo a nivel de la inervación parasimpática y la inervación simpática. Entonces, la inervación parasimpática es la que genera la contracción pupilar con la luz. Esta vía parasimpática que va a través del tercer nervio craneano y el neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces, cuando hay un estímulo de la luz, este estímulo es llevado a través del nervio óptico, va por la cintilla, se decusa a través del quialma para el lado contralateral. Cuando él va por la cintilla, antes de llegar al núcleo geniculado lateral, hay una rama que se mete al mesencéfalo para dar el reflejo fotomotor. Esta ramita llega al núcleo de Dijen-Werfel y hace una doble decusación, y por eso es que se hace el reflejo fotomotor y consensual. Entonces, luego de dar este estímulo, mire que por un solo ojo se estimulan los dos ojitos. Y entonces ya a través del tercer nervio, el estímulo fotomotor se lleva, míralo cómo se va yendo para los dos ojitos, y a través de los nervios ciliares largos llega hasta la pupila y produce la contracción de la misma. Y por eso es que el reflejo fotomotor consensual y consensual son bilaterales y son al mismo tiempo. Entonces mire que la vía, al tener una doble decusación, viene
el impulso eferente hacia las dos pupilas. Y por eso, como el parasimpático actúa cuando hay luz, las alteraciones por anisocoria en el sistema parasimpático son mayores en la luz. Entonces eso es muy importante uno recordarse. Si el parasimpático actúa con la luz, cuando hay un daño en el parasimpático, la anisocoria va a ser mayor con la luz. Y la vía de inervación simpática produce la dilatación pupilar. La vía simpática va a través del quinto nervio craneano, el nervio nasociliar y los nervios ciliares largos. El neurotransmisor es diferente. El preganglional es la acetilcolina y el postganglional es la noradrenalina. Entonces, la vía simpática, hay un estímulo, en este caso es que se va la luz, o sea, la oscuridad. El sistema nervioso visual aferente también sensa que no hay luz. Hay unas conexiones que se están dadas entre la vía visual la vía aferente simpática y la parasimpática. Entonces ya el ojo sensó que no hay luz, entonces se activa inmediatamente, se inactiva el mesencéfalo, en el mesencéfalo el núcleo Croydgen-Welfare que produce la miosis, y por un reflejo se activa el simpático y se empieza a producir la midriasis. Entonces baja a través de la vía simpática por todo el cordón lateral de la médula hasta el centro espilial de Busch entre el C1 y T8. Sale a nivel de T1, pasa a través, hace este codito por la carótida, él sigue a través del plexo carotídeo, aquí da las fibras para la sudoración de la hemicara correspondiente, sigue ascendiendo, pasa por el ganglio cervical superior, ya pasa a través del seno cavernoso, entra a la órbita por la fisura orbitaria superior, a través de los nervios ciliares largos llega a la pupila y produce la dilatación, y a través de la rama lasociliar del quinto nervio llega a el músculo de Müller y a los retractores del párpado inferior para producir para producir la apertura palpebral. O sea, estos son los que participan a nivel de la elevación del párpado, que solamente el músculo de Müller da un 25% de la apertura del párpado. Entonces, si el sistema nervioso parasimpático se activa es con la oscuridad, por eso es que cualquier alteración de anisocoria en el sistema parasimpático es mayor en la penumbra. Entonces, por eso nos ayuda a recordarnos cuándo va a ser la anisocoria, mayor en la luz o mayor en la penumbra. Entonces, la patología pupilar se puede presentar por una forma anormal de la pupila, por una reacción anormal a la luz, que son los problemas de la vía visual aferente, por un tamaño desigual, que es la anisocoria, que es por problemas de la vía visual aferente, que es lo que vamos a hablar hoy, o por un color anormal, que es la leucocoria. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el tamaño desigual, que es la anisocoria, que son las alteraciones de la vía aferente. Entonces, los objetivos de la charla son identificar y evaluar un paciente con anisocoria, saber qué estudios etiológicos debemos solicitar cuando un paciente tiene anisocoria, y definir qué paciente requiere atención urgente cuando se encuentra la anisocoria. Entonces, empecemos. La anisocoria se define como una desigualdad pupilar mayor a 0.4 milímetros entre los dos ojitos. Del 15 al 30% de las anisocorias pueden ser fisiológicas y vamos a hablar de ella más adelante. Entonces, cuando yo tengo un paciente con anisocoria, ¿qué debo de hacer yo? Entonces, evaluarla y definir si es mayor en la luz o en la penumbra. Evaluar cómo es la reacción pupilar a la luz, si está normal o alterada. Evaluar la respuesta pupilar a la convergencia. Evaluar la posición palpebral y la motilidad ocular en el paciente. Y hacer una evaluación muy minuciosa en la lámpara hendidura del esfínter del iris, tanto mirando la parte del que dilata como el de que contrae. Entonces, si yo hago todos estos pasos uno por uno bien hecho, voy a poder evaluar adecuadamente un paciente con una anisocoria fisiológica, con una anisocoria. Entonces, siempre debo hacer una historia clínica bien hecha y un examen físico completo. Las etiologías de la anisocoria se pueden presentar por varias causas. Las principales son por una lesión en la vía simpática o parasimpática que cause un desbalance en la inervación para cada uno de los ojos. Por una lesión estructural del iris, puede ser traumática o posquirúrgica, o por un agente farmacológico o tóxico que haya sido instilado en el ojo. Entonces, cuando yo tengo un paciente con anisocoria, mire que es el tamaño desigual entre las dos pupilas. Yo tengo que evaluarla en la luz y en la penumbra. Entonces,
yo le miro en la luz y la miro en la penumbra. El paciente está sometido a la luz. Si la anisocoria es igual en la luz que en la penumbra, se habla de la anisocoria fisiológica, y si la anisocoria es mayor en la penumbra, hay que pensar en una alteración simpática. Con la o sea, reflejo fotomotor, y entonces ahí me doy cuenta. Si la pupila, que no reacciona a la luz bien, y tiene mayor anisocoria, entonces como no me está contactando con la luz, voy a utilizar la pilocarpina diluida al 0.2%. ¿Cómo se prepara? 20 gotas de lágrimas artificiales con una gota de pilocarpina al 2% y me queda en esta dilución. Si la pupila no contrae con la pilocarpina al 0.02%, entonces le tengo que aplicar pilocarpina al 2%. Si la pupila no contrae, yo pienso que puede ser una pupila farmacológica o tóxica, y si contrae, pienso que puede ser un tercer nervio. También, ya me doy cuenta, si la pupila con la pilocarpina diluida va a contraer, puedo pensar que es una pupila tónica, porque la pupila tónica tiene una denervación. Si la pupila no contrae ni con la luz ni con la convergencia, entonces yo puedo pensar también en un tercer nervio, puedo pensar en una pupila farmacológica tóxica, o puedo pensar en un trauma del iris. Entonces vamos a ver una por una. Siempre que yo piense en un tercer nervio, es una de las urgencias de la anisocoria cuando es mayor en la luz, que vamos a hablar más adelante. Entonces, si hay un trauma del iris, yo le voy a poner la luz y no va a reaccionar a la luz. Le voy a hacer al paciente que haga la convergencia y no va a reaccionar a la convergencia. Le voy a aplicar la pilocarpina diluida al 0.02% y no va a reaccionar. Y le voy a aplicar la pilocarpina al 2% y tampoco va a reaccionar. Entonces, si yo hago una biomicroscopía bien hecha, yo me voy a dar cuenta que hay un daño estructural del esfínter del iris que es el que me está explicando la anisocoria en ese paciente. En este caso, por ejemplo, es una pupila postraumática. Mire qué trauma que tuvo a nivel de la córnea. Aquí sería accidental. Y si es postquirúrgico, uno ya se da cuenta que el paciente tiene el antecedente de la cirugía, y uno siempre tiene que evaluar muy bien el esfínter. Si hay un daño del esfínter, si hay atrofia del esfínter, ruptura de las fibras, para poder estar seguro que eso es lo que me explica la anisocoria y no que sea otro problema. Entonces, siempre que yo piense que es traumática, bien sea accidental o postquirúrgica, tengo que hacer un estudio bien cuidadoso en la lámpara de hendidura para poder estar seguro que esto es lo que me está explicando la anisocoria. La pupila tónica es otra de las causas de anisocoria que es mayor en la luz. Entonces, el paciente tiene una pupila dilatada que no reacciona bien a la luz, es una mayor anisocoria en la luz. O sea, yo le pongo la luz y no reacciona bien. Yo lo pongo en la convergencia o lo pongo a mirar de cerca y hay disociación luz cerca. ¿Qué es disociación luz cerca? Que no reaccionó bien a la luz, pero sí reacciona bien a la convergencia. Eso es lo que es la disociación luz cerca. Y si yo tiene los párpados y la mitelidad deben estar completamente normales, y si yo le aplico la pilocarpina diluida al 0.2%, la pupila tónica, o sea, la que está dilatada, va a reaccionar. Entonces, ¿qué es la pupila tónica? Que no reacciona bien a la luz, reacciona bien a la convergencia, y yo le aplico la pilocarpina diluida al 0.02% y ella va a reaccionar. Los párpados y la motilidad ocular están normal. Es muy importante definir que esta reacción a la pilocarpina diluida puede tardarse más o menos unas 2 semanas en presentarse, porque es por la inervación que hay a nivel de la pupila después del daño a nivel del ganglio ocilar. Por eso, si yo tengo un paciente agudo y no me reacciona bien a la pilocarpina diluida, debo esperar 1 o 2 semanas para poder hacer la prueba. Pero en este caso es muy importante evaluar que los párpados y la motilidad ocular estén normales, para poder tener la tranquilidad y poder esperar el tiempo adecuado a que se dé la denervación. En la pupila tónica yo también puedo ver los movimientos vermiformes. Bueno, no me quiere abrir aquí la presentación, pero vamos a tratar de verlos que están aquí en el video.
Siempre que uno quiere hacer las cosas bien, se demora un poquito, pero aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué son los movimientos vermiformes? Son unas contracciones sostenidas del esfínter del iris que el doctor Musi me enseñaba que era como una culebrita. Vamos a mirarlos aquí en el área supero-nasal. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado. Mire que cuando se ilumina, esta área se contrae. Vamos a verlo otra vez. Tenemos que esperar que la pupila vuelva a reaccionar y por eso me demoro en volverla a hacer. Y van a mirar esta área cómo se contrae. Es unas contracciones pequeñitas que se llaman contracciones vermiformes. Entonces, si uno encuentra una pupila que tiene las contracciones vermiformes, mucho más son típicas de la pupila tónica y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. Entonces, la pupila tónica puede ser unilateral por una causa local. ¿Qué son las causas locales? Por ejemplo, los pacientes que han tenido una fotocoagulación láser panretinar muy extensa pueden generar una pupila tónica. Es uno de los ejemplos de las pupilas locales. O la pupila tónica de Ade. La pupila tónica de Ade es una pupila tónica idiopática. Se cree que es por un daño en el ganglio ciliar o en los nervios ciliares cortos. Cuando hay una pupila tónica de Ade, se debe solicitar una resonancia de órbita siempre y con contraste porque la lesión puede estar ubicada al lado del ganglio ciliar y un BDRL y un HIV porque pueden también producir pupila tónica. Entonces, siempre que tenga la pupila tónica y que yo piense... Ahora, Sí, perdón, sí. regrese la diapositiva anterior que no vimos el video. ¿No se vio el video? No, se ve ahí, es como un sol. Pero yo lo presenté, pero vamos a ver si de pronto se puede ver. Ustedes me van a decir si lo ven, que lo voy a volver a poner. No, ahí estamos viendo la presentación, pero no se ve el video. Vuélvalo a poner en modo presentación a ver si lo logramos ver. Sí, lo que pasa es que el video me tocó entrar por otro lado porque quiere correr desde la presentación. Entonces, ahí está corriendo, pero no se está viendo. No, doctora, no se ve. Bueno, entonces, Debe desafortunadamente. compartir la otra pantalla donde está reproduciendo el video. Acá en Zoom, en compartir pantalla. Entonces, espérate, a ver. Ahí sí se está viendo. Sí, vuélvala a reproducir. Listo. Entonces, Ahí aquí, sí. aquí es donde nosotros vamos a ver en esta área superonasal las contracciones vermiformes. Entonces, voy a volver a poner el slip. Espero que la pupila se vuelva a recuperar y miren aquí cómo se ven las contracciones vermiformes. Son unas contracciones muy sutiles que se ven en el área superonasal. Entonces, vamos a volver a compartir pantalla desde la parte de la presentación. Ahí sí, ya volvió a salir la presentación. Correcto, ya volvió a salir. Ya sí vieron el video. Exactamente, ya sí. Bueno, entonces esas contracciones vermiformes había dicho que son muy típicas de la pupila tónica y hay que buscarlas y hay que tener mucho cuidado porque son muy pequeñitas y si yo no miro bien no las voy a ver. Estábamos hablando que la pupila tónica puede ser por causas locales o puede ser una pupila tónica de Ade y que cuando yo tenga la sospecha de una pupila tónica unilateral, debo solicitar la resonancia de órbita, el BDR y el HIV. Y que la pupila tónica también puede ser bilateral por un trastorno autonómico sistémico, puede llegar a haber anisocoria porque sea bilateral asimétrica, por eso hablo de ella acá, y hay que tener en cuenta, ya son todos estos trastornos sistémicos siempre que yo tenga una pupila tónica bilateral. Entonces, cuando sea bilateral, debo hacer un estudio sistémico del paciente para poder tratar de descifrar todas estas posibles causas, pero no son del tema porque por lo general cuando es bilateral, pues si no es asimétrica no hay anisocoria, pero siempre tener en cuenta de que yo debo evaluar si la pupila tónica es unilateral o bilateral. Cuando la anisocoria es por una farmacológica o tóxica, no va a haber reacción a la luz, no va a haber reacción a la convergencia, no va a tener reacción a la pilocarpina diluida, ni va a reaccionar a la pilocarpina al 2%. Pero en este caso no va a haber un daño del iris como en la traumática. Entonces yo evalúo al paciente y no veo un daño del esfínter del iris y no tiene antecedente ni traumático ni posquirúrgico. Entonces, en este caso, cuando yo estoy pensando que es farmacológica o tóxica, debe estar normal el esfínter del iris.
y la motilidad ocular y los párpados deben ser completamente normales. Aquí, cuando uno piensa en la farmacológica tóxica, esta es la planta belladona, que es muy bonita, entonces es una de las que produce dilatación tóxica. Entonces está la atropina, que es derivado de la belladona, la topicamida, los parches de escopolamina, el hipatropio inhalado, que si se va más para un lado puede producir esto, los impacticomiméticos, la antura, que es otra planta muy bonita parecida a esta, la trompeta de ángel y la belladona. Entonces, cuando está la pupila dilatada y yo pienso que es tóxica y farmacológica, la historia clínica me puede ayudar mucho a pensar en contacto con alguno de estos tóxicos. Y en pacientes que puedan tener acceso a los medicamentos dilatadores también lo pueden utilizar. Vamos a hablar, en este momento voy a hablar un poquitico de cuando hay una pupila anisocórica por una miosis farmacológica, que en este caso sería mayor con la oscuridad. Eso es muy raro, pero también se puede presentar que un paciente se aplique pilocarpina por accidente en un ojo, o cuando está expuesto a prostaglandinas, a opioides, a clonidina, órganos fosforados, de una manera que sea, por ejemplo, tóxica en algunos pesticidas y el paciente se tocó, entonces puede dar una miosis. Pero tener en cuenta que si es por un medicamento que produce dilatación es mayor en la luz, y si es por un medicamento que produce mayor en la miosis, es mayor en la oscuridad. Pero esto pues es más raro, es mucho más frecuente los que producen dilatación derivados de la atropina. Cuando es una anisocoria por un tercer nervio craneano, la pupila no va a reaccionar a la luz, no va a reaccionar a la convergencia, no reacciona a la pilocarpina diluida, pero sí reacciona a la pilocarpina al 2%. Y por lo general está asociada a trastornos de la motilidad ocular y del párpado. Por ejemplo, aquí es una paciente que tiene una ptosis completa izquierda, mire que tiene el ojo en exotropia, tiene la pupila dilatada, y esta, por ejemplo, paciente tenía un aneurisma gigante de la comunicante posterior. Es por eso que cuando yo tengo una pupila dilatada que tiene las características de un tercer nervio, es una de las urgencias que nosotros tenemos, y este paciente sí se debe remitir urgente para una angioresonancia cerebral o en su efecto angiotac cerebral simple y con contraste urgente. Entonces, esta es una de las urgencias que nosotros tenemos. Se ha dicho en la literatura que es muy raro que solamente se afecte la pupila sin trastornos en la motilidad o en la ptosis por un aneurisma, pero está escrito. Si yo tengo una anisocoria que tiene las características del tercer nervio, pero que no tiene trastorno en la motilidad ocular ni la ptosis, pero yo pienso que es de tercer nervio. ¿Por qué? Porque no reacciona a la luz, no reacciona a la convergencia, no reacciona a la pilocarpina diluida, pero sí reacciona a la pilocarpina al 2%. Como no tiene disociación los cerca, o sea, porque reacciona a la convergencia, no es una pupila tónica, entonces si yo pienso que es un tercer nervio, lo debo de urgentizar. Pero por lo general, casi todos tienen trastornos en el párpado y trastornos en la motilidad. Hay otras causas de lesiones del tercer nervio craneano, pero estas dan tiempo de estudio, y por eso la más importante es pensar en la urgencia, que es el aneurisma. Ya cuando la anisocoria es mayor en la oscuridad, entonces esta anisocoria se asocia a una reacción normal a la luz, o sea que va a tener un fotomotor directo y consensual normal. En estos pacientes, cuando la anisocoria es mayor en la oscuridad, es muy bueno mirar lo que se llama el lago en la dilatación. ¿Qué es el lago en la dilatación? Cuando uno apaga la luz en un paciente que tiene una anisocoria por una alteración del simpático, como el simpático es el que reacciona a la oscuridad, cuando se apaga la luz, esta pupila no va a dilatarse igual que esta, y esa demora en la dilatación es lo que hace que se aumente la anisocoria en la oscuridad. Se dice que este lago en la dilatación se ve principalmente en los primeros 5 a 15 segundos después de haber apagado la luz, que después de los 15 segundos ya no se ve tan bien. Por eso es que hay que hacerlo varias veces para poder evidenciarlo si en algún momento yo tengo la duda. Pero mire que yo voy a tener la ptosis, que es una ptosis sutil de 1 a 2 milímetros, y si yo tengo el lago en la dilatación, que es que cuando yo apago la luz, esta pupila no se dilata bien, y veo que aumentó la anisocoria, entonces yo puedo pensar que si eso existe es un síndrome de Horner. El síndrome de Horner, entonces, completo, por lo general, está acompañado de miosis y ptosis. Ahorita vamos a hablar más de él. Incompleto muchas veces es porque se dice que no tiene clara ptosis, pero por lo general siempre se observa la ptosis. Lo que pasa es que si es muy sutil, de pronto no nos damos cuenta de ella. El Horner puede ser no doloroso,
Si es no doloroso, yo puedo pedir una resonancia cerebral y de cuello y tórax sin tanta urgencia, pero si es doloroso, es una urgencia. Cuando no hay lago en la dilatación, entonces yo podría pensar que es una anisocoria fisiológica. Entonces, si yo pienso que es un Horner y que está doloroso, debo descartar una disección carotidio y es la segunda urgencia que nosotros tenemos cuando hay anisocoria. Si yo no tengo lago en la dilatación y pienso que es una anisocoria fisiológica, debo tener ausencia de lesiones oculares o neurológicas para poder pensar que es fisiológica. Entonces vamos a hablar uno por uno. Entonces el síndrome de Horner tiene una triada que está compuesta por tosis, la miosis, algunos incluyen la anhidrosis y otros dicen que es un enoftalmo relativos porque como este párpado va a estar un poquito retraído, entonces va a tener como una apariencia de enoftalmo relativo, pero no es un verdadero enoftalmo, sino que es aparente. Entonces, esta es la triada del Horner. La tos y la miosis, y esto es importante, siempre es mayor en la penumbra, ya sabemos por qué, porque no se dilata bien y por el lago en la dilatación, dado que hay alteración en el sistema nervioso simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático, ya lo vimos ahorita, es un sistema muy largo y tenemos un Horner de acuerdo al sitio de la lesión. Si la lesión es central, o sea, en la primera neurona, esta es la neurona que viene desde el hipotálamo hasta la médula a nivel de C8, T2. Estas lesiones serían las que harían el Horner central. El Horner de segunda neurona o preganglionar, que es en el 44%, es el que sale desde las raíces ventrales que salen a nivel de C8, T2, pasa por el apio pulmonar, sube por el mediastino hasta la cadena simpática cervical en el ganglio cervical superior. Y el Horner postganglionar es el que se da a nivel del ganglio cervical superior, sube por la arteria carótida, pasa por el seno cavernoso, entra por la fisura orbitaria superior, pasa por la órbita y llega hasta el ojito. Este sería el postganglionar o el tercer órbita. Entonces vamos a hablar de cada uno. El Horner, para yo poderlo localizar, existen pruebas farmacológicas, que son pruebas diagnósticas, como la cocaína al 4 al 10% o apraclonidina al 1%, y pruebas localizadoras como la de hidroxianfetamina. Nosotros no las tenemos en nuestro medio, pero vamos a hablar sumeramente de ellas para que podamos conocerlas. Entonces, cuando yo tengo una anisocoria que es mayor en la oscuridad, yo puedo utilizar cocaína al 4 o al 10%. Esta cocaína bloquea la recaptación de norepinefrina. Entonces, si el paciente yo le aplico la cocaína y hay norepinefrina que se pueda bloquear la recaptación, la pupila va a dilatar. Si dilata es porque no hay norepinefrina libre, entonces no es en este caso no va a haber un síndrome de Horner. Pero si yo le aplico cocaína y la pupila no dilata, entonces sí va a haber un síndrome de Horner. Entonces, en este caso, cuando la pupila no reacciona, es porque sí hay un síndrome de Horner. Cuando es la apraclonidina, es lo contrario. La apraclonidina es un alfa 1 potente y alfa 2 más débil agonista. Cuando los pacientes tienen un síndrome de Horner, más o menos a las 2 semanas, los receptores alfa 2 se producen mucho más por una denervación, entonces la pupila se va a hacer más sensible a la apraclonidina a nivel de los receptores alfa 2. Entonces, si yo le aplico apraclonidina al paciente y la pupila no cambia, es porque no hay un síndrome de Horner, porque no hay una denervación. Pero si yo le aplico la apraclonidina y la pupila dilata y hay una anisocoria inversa, se dice que sí hay un síndrome de Horner porque hay una hipersensibilidad. Como esto se demora 2 semanas, por eso hay que esperar para poder evitar los falsos positivos, los falsos negativos con la apraclonidina. Mire, por ejemplo, entonces aquí se ve la anisocoria inversa. Aquí estaba la pupila más miótica y la tosis, y cuando se echa la apraclonidina, mire que sube el párpado y se dilata la pupila y por eso se dice que hay una anisocoria inversa. En los niños no es aconsejable utilizar la apraclonidina porque puede producir depresión. La hidroxianfetamina ya no es una prueba localizadora, es una prueba localizadora, ya no es diagnóstica. Entonces, ¿qué hace la hidroxianfetamina? Liberar la norepinefrina, ¿cierto? Entonces, cuando el Horner es postganglionar, no hay norepinefrina que se pueda liberar. Por eso, si yo le aplico hidroxianfetamina, no va a haber dilatación pupilar. Si el Horner es preganglionar,
va a haber norepinefrina y se va a liberar y entonces la pupila se va a dilatar. Pero nosotros desafortunadamente no tenemos estas pruebas, pero es bueno saberlas que existen y que se puedan utilizar. Se puede también dar falsos positivos en bebé por degeneración transináptica, entonces en los bebés es mejor no utilizar estas pruebas. Cuando yo tengo un síndrome de Horner, entonces yo tengo que localizarlo, si es central o si es de segunda neurona o si es de la tercera neurona. Entonces miren todas las patologías que se pueden producir en un síndrome central que va por una lesión desde el hipotálamo hasta C8, T2 en la médula espinal. Entonces vamos a hablar de uno por uno. Siempre que yo tenga un Horner central, vamos a tener anhidrosis ipsilateral de la cara y el cuerpo. Entonces esto es importante porque si yo tengo la anhidrosis ipsilateral de la cara y el cuerpo, puedo pensar en un Horner teniendo en cuenta este hallazgo. Entonces, si hay una lesión en el hipotálamo, el Horner se va a asociar de una hemiparesia y una hipoestesia contralateral. Entonces, si yo tengo la clínica, puedo empezar a localizar en el sistema nervioso central sin hacer la resonancia el síndrome de Horner. Si yo tengo una lesión en el tálamo, se va a encontrar una hemiparesia, una hipoestesia contralateral con una parálisis de la mirada vertical, entonces también me puede ayudar a una localización de la lesión con la clínica. Si yo tengo un Horner por una lesión en el mesencéfalo dorsal, entonces como en el mesencéfalo dorsal está el cuarto nervio y este cuarto nervio se decusa, entonces yo si tengo un Horner con un cuarto nervio contralateral, puedo pensar que la localización puede ser en el mesencéfalo. Si yo tengo una lesión a nivel del tallo cerebral, al nivel de donde se encuentra ubicado el sexto nervio, puedo tener una parálisis bilateral o ipsilateral del sexto nervio y si tengo y con un Horner puedo pensar que se pueda localizar en esta área. Y también hay lesiones del tallo cerebral que pueden producir el síndrome de Wallenberg, que es un síndrome que se asocia a alteración ipsilateral del dolor y de la temperatura de la cara y alteración contralateral del dolor y la temperatura del cuerpo. Se asocia a disfagia, a disartria y a nistagmos. Entonces, mire que si yo miro la clínica, puedo pensar en la localización de la lesión en los pacientes con el síndrome de Horner. Y ya como él va hasta C8, T2, si la lesión está a este nivel, puedo pensar en el síndrome de Von-Sequard, que es un paciente que puede tener hemiplegia más pérdida de la sensibilidad vibratoria y posicional ipsilateral y va a tener disminución de la sensibilidad al dolor y la temperatura contralateral. Entonces el examen físico es el que nos puede ayudar a localizar mientras se hacen los exámenes diagnósticos. Si yo tengo una lesión preganglionar, entonces es una lesión de segunda neurona que está en esta localización. Entonces, yo aquí voy a encontrar es una anhidrosis de la cara ipsilateral. Mire que ya no va a estar en el cuerpo. Esta es ya la de mi cara ipsilateral. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que pueden producir estos Horners? Tenemos una muy frecuente, que es el tumor de Pancoats, que son las lesiones tumorales del apes pulmonar, que van a producir un Horner ipsilateral. Otras lesiones que puede producir un Horner preganglionar por lesiones a nivel de esta área están cirugías cardíacas o pulmonares o del mediastino o una inserción del marcapaso o una anestesia epidural o una colocación de un tubatórax. Entonces, estas que se colocan en la parte superior. Estas lesiones se pueden asociar a un síndrome de Horner. Yo también puedo tener una lesión a nivel de la cadena simpática cervical. Aquí se pueden encontrar schwannomas, parangangliones, lesiones tiroideas o traumas del cuello. Aquí está un síndrome que se llama el síndrome de Roland-Pine, que son lesiones en la vaina carotidia a nivel de C6, parálisis de los nervios frénico y del vago y el laringeo recurrente. Entonces, en la radiografía de tórax se puede presentar, aquí el diafragma está más elevado del lado de la lesión y aquí es donde se localiza la lesión con el Horner ipsilateral. Y ya un Horner por una anisocoria postganglionar es las lesiones de la tercera neurona, que es del ganglio cervical superior hacia arriba. En este caso, la anhidrosis va a ser solamente del área frontal adyacente a la ceja. O sea que mire que la anhidrosis también nos puede ayudar a localizar un poquito el síndrome de Horner. Entonces, si las lesiones están a nivel del ganglio cervical superior o de la carótida, estas pueden ser una cirugía de amígdalas o una cirugía de paladar. O el paciente con el síndrome de Villaret, que es un paciente que tiene
parálisis ipsilateral de la lengua, del paladar blando, de la faringe, de la laringe, tiene disfasia, disfonía ronquera y tiene un Horner. En esa localización puede estar la lesión. O el paciente que tiene una lesión de la carótida interna, por ejemplo, una disección carotidia, una fibrodisplasia. Entonces, en ese caso puede haber un Horner, y si es una disección, es un Horner doloroso, que sería una urgencia. O en una fractura de la base del cráneo, puede tener un nervio facial, un seno cavernoso. Aquí es seno cavernoso. Es muy importante que al lado de la carótida, en el seno cavernoso, está el sexto nervio craneano. Entonces, estos pacientes pueden tener un síndrome de Horner con un sexto nervio craneano, como es este caso. Y si tengo eso, también me puede ayudar a pensar que está en el seno cavernoso. Y en el seno cavernoso muchas veces puede tener afección de otros nervios craneanos que pasan por el seno cavernoso, como son el tercero, el cuarto y el quinto nervio craneano. Y por último, las lesiones en la fisura orbitaria superior o en la órbita también pueden producir un síndrome de Horner. Y en este caso, como está en la fisura orbitaria superior, también puede tener afección del tercero, del cuarto, del sexto o quinto nervio craneanos, y puede tener una proptosis de acuerdo a la lesión que tenga el paciente. Entonces, si yo tengo un Horner que es adquirido, tengo que revisar si es agudo o crónico y si tiene dolor o no. Uno de los Horner agudos que tienen dolor se llaman las cefaleas trigémino-autonómicas, que son las cefaleas en racimo, la hemicrania paroxística nocturna o la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración. ¿Por qué se caracterizan estas cefaleas? Porque son unilaterales, se asocian a ojo rojo, a tosis y a miosis. Pero siempre que estemos ante el primer cuadro de un síndrome de Horner adquirido doloroso, siempre tenemos que descartar una disección carotidia y por lo tanto es una urgencia, y se debe mandar un angiotac o angioresonancia de cerebral y de cuello urgente para poder descartar la disección carotidia, que en este caso sería la urgencia. Si el síndrome de Horner adquirido es crónico, entonces ya tenemos más tiempo para el estudio y podemos pedir una resonancia cerebral de cuello y tórax simple y con contraste para poder localizar la lesión, dado que nosotros pues desafortunadamente no tenemos las pruebas farmacológicas. El síndrome de Horner en la infancia puede ser congénito en el 40%, adquirido en el resto. Se dice que un 42% puede ser por quirúrgico y otras causas en el 15%. Las causas más ominiosas a nivel del síndrome de Horner en la infancia son el neuroblastoma, tumores del cordón espinal o malformaciones vasculares. Entonces, se dice que el síndrome de Horner congénito es el que se diagnostica desde el nacimiento hasta el primer año de edad. Si yo tengo alguna duda que la etiología de este síndrome de Horner congénito no es por un trauma en el nacimiento, siempre debo descartar un neuroblastoma. Los niños con síndrome de Horner congénito tienen la ptosis, la miosis, que es mayor en la oscuridad, y la heterocromía del iris, que es que el iris del lado del Horner es más claro. Esta heterocromía principalmente se encuentra en el Horner pre y postganglionar, cuando es congénito. Siempre debo descartar entonces un neuroblastoma, que es un tumor que es principalmente del abdomen, pero cuando ya está produciendo el síndrome de Horner es porque ha producido metástasis a nivel del cuello o de la vía simpática. Entonces, en los niños se debe pedir una resonancia cerebral, cuello, tórax y abdomen, porque el tumor se localiza en el abdomen, y las metanefrinas en orina, que son las catecolaminas que son asociadas al neuroblastoma, que sería en este caso lo que pondría en peligro la vida del bebé. Entonces, en el síndrome de Horner puede encontrar la heterocromía del iris. Mire, por ejemplo, esta es una señora que tiene un síndrome de Horner congénito por un trauma durante el parto. Mire que el iris es más clarito porque los melanocitos del iris necesitan de la inervación simpática para producir el color. Mire que aquí es más clarito. O un Horner sin heterocromía, que este es un Horner adquirido. Han habido algunos reportes en la literatura de Horner adquiridos que tienen heterocromía, pero tienen que tener muchos años de evolución. Pero en realidad, por lo general, los Horner con heterocromía es porque son congénitos. La anisocoria fisiológica se dice que es del 15 al 30%. La diferencia en el tamaño pupilar debe ser de 0.4 a 1 milímetro. Por lo general, cuando esa anisocoria fisiológica no es mayor. Cuando yo miro esta anisocoria debe ser igual en la luz que en la penumbra.
No debe haber lago en la dilatación pupilar, o sea que cuando yo la pongo en la oscuridad, las dos pupilas dilatan bien y por eso son igual la anisocoria en la luz o en la penumbra. Algunos dicen que esta anisocoria puede cambiar en el día, o sea que hay veces es un poquito más fuerte y otras veces no se ve tanto, y que hay veces y que puede cambiar de lateralidad, que unas veces tiene la pupila más grande del lado derecho y otras veces del lado izquierdo. Siempre la motilidad ocular y los párpados deben estar normales, no debe haber ningún otro signo ni síntoma neurológico, y si yo tengo alguna duda es mejor remitir para el estudio al paciente. Vamos a hablar un poquitico de anisocoria transitoria. La anisocoria transitoria es cuando los pacientes refieren que tienen una anisocoria, pero que les dura un ratico y que se les quita. Entonces, la anisocoria transitoria puede estar asociada a una miriasis episódica benigna unilateral, dura de minutos a horas y por lo general está asociada a la migraña y no tiene otros signos ni síntomas neurológicos en el paciente. Yo siempre les pido que se tomen fotos para poderla evaluar porque muchas veces uno no los ve durante el episodio de anisocoria. La pupila de renacuajo es una pupila que por unas contracciones anormales se forma como baladita, dura de 1 a 2 minutos y es por un espasmo focal del iris. Yo nunca he visto una de estas pupilas y pues si alguna vez el paciente me dice, le diría que se tome una foto, pero nunca la he visto. La anisocoria transitoria por cierres angulares intermitentes, los pacientes me van a referir dolor ocular, visión borrosa, va a haber aumento de la presión y se va a dar principalmente en asociaciones de la penumbra. Entonces, si los pacientes me dicen que tienen unas anisocorias que son intermitentes, con dolor y con visión borrosa, debo descartar un cierre angular intermitente. Y por último, algo que yo no conocía, que es el síndrome de Parfut-Dupetit, que es por una hiperactividad simpática. Se dice que se puede presentar en la parte hiperaguda del Horner, pero yo tampoco lo he visto, y es un paciente que hace una midriasis ipsilateral con retracción palpebral, o sea, todo lo contrario al Horner, un blanqueamiento de la conjuntiva y una hiperhidrosis hemifacial. Se dice que es por una hiperactividad simpática. Este es un caso que saqué de la literatura donde se ve que hay la retracción palpebral, la pupila está un poquito más dilatada y el blanqueamiento palpebral, pero yo nunca lo he visto, pero sí está descrito en la literatura y es para tenerlo en cuenta como las causas de la anisocoria transitoria. Entonces, si estamos asociados a un paciente con anisocoria, siempre vamos a mirar si es mayor en la luz y si hay una mala reacción a la luz, entonces vamos a pensar en un daño en iris, en una denervación o una pupila farmacológica tóxica. Y si es mayor en la penumbra y la reacción a la luz es normal, vamos a pensar en una anisocoria fisiológica en un Horner y ya vimos cómo lo vamos a hacer. Siempre hay que mirar la relación con los párpados, los movimientos oculares y con otros signos y síntomas neurológicos. Y ya sabemos que de acuerdo a la evaluación que hacemos, vamos a presentar los exámenes complementarios y definir si es una urgencia. En este caso sería el síndrome de Horner doloroso, primer episodio, o una lesión del tercer nervio craneano, dolorosa y aguda, que yo tenga que descartar un aneurisma en la arteria comunicante posterior. Y esto lo voy a definir según la historia y el examen físico. Entonces, hoy aprendimos a identificar y evaluar un paciente con anisocoria, qué estudios voy a solicitar y cuáles pacientes van a requerir una atención urgente. Muchas gracias por la atención. Quería felicitar a Marta por excelente presentación, muy orgullosa de verte. Gracias, doctora. Creo que la conferencia fue bastante completa. Realmente lo que ella dijo del Parfut du Petit es bien infrecuente. Yo tuve la oportunidad de ver un paciente, es en fase hiperaguda y básicamente dura corto tiempo, ¿no? Es poco frecuente verla como tú dices. Pero yo creo que no tengo nada más que agregar, fue muy completa. Te Gracias. felicito, Marta. Sí, en realidad yo muchas cosas de lo que le dije no lo he visto, pues, pero es bueno que lo conozcamos porque si lo conocemos podemos identificarlo cuando lo veamos. Sí, tú lo dijiste muy claramente.